Reciban un cordial saludo de parte del Programa de Construcción y Gestión en Arquitectura y del Grupo de Investigación SIGA. Es un placer presentarles a ustedes el proyecto de investigación La arquitectura después de la pandemia de gripa en la ciudad de Bogotá en los años 1917 a 1918, con el estudio de caso de la urbanización Villa Javier. Este proyecto lo vamos a presentar en este momento por parte de la arquitecta Sandra Benítez Villamizar y de mi parte, arquitecto Francisco Javier Lagos Bayona. Lo interesante de este proyecto fue que a comienzos del siglo pasado, lo que hoy en día es la Caja Social de Ahorros o el grupo de los jesuitas, la Compañía de Jesús, creó un barrio que se llama Villa Javier con unas condiciones muy interesantes. En esta época, en la ciudad de Bogotá, en pleno crecimiento, hubo un auge de llegada de gente de las zonas rurales a las zonas urbanas. Se cambiaron una serie de hábitos donde la gente venía con las costumbres del campo, al implementarlas en la ciudad, hubo necesidad de una educación para que la gente reconociera que eran los cambios que tenía que realizarse en la ciudad. Cambios como los siguientes: los pisos de las habitaciones ya no eran en tierra, sino que podían ser enchapados. Las duchas ya no era irse a bañar a una piscina colectiva que existían en la ciudad, sino se empezaban a crear las duchas. Los sanitarios ya no era ir al monte, sino utilizar un aparato sanitario que se colocaba dentro de un cuarto, lo que hoy en día llamamos los baños. Situaciones como estas influyeron muchísimo en los cambios de la arquitectura para comienzos de este siglo, y eso es lo interesante de este periodo. Por eso se llama periodo higienista, donde se le estaba enseñando a la población a ser más limpia, entre comillas, porque se bañaban cada 8 días, o la cocina que utilizaban o la estufa que utilizaban en la cocina ya no era estufa de carbón o estufa de leña, sino que empezaron a hacer las estufas de gas o eléctricas. Este fue un cambio bastante significativo. Ya veremos en detalle otras situaciones que se presentaron para esta época. Este proyecto se construyó entre las carreras tercera y sexta y entre las calles octava y décima sur. De tal manera que fue muy interesante en su comienzo. Hoy en día se conservan algunas de las viviendas y aquí podemos ver un plano original de la época, donde era una especie de conjunto cerrado organizado por un sacerdote jesuita, donde él organizaba a qué horas podían salir del conjunto y cuál era la última hora de llegada del conjunto. Él tenía la capacidad o la potestad de regañar a los señores o las señoras que llegaban pasados de trago después de tomarse su guarapo. Eh, Tenían una serie de condiciones muy particulares para unas casas donde el matrimonio hasta ahora comenzaba, otras casas donde el matrimonio ya tenía hijos, tenían el uso, empezaban a enseñarle el uso de los parques, la zonificación hasta ahora se empezaba a reconocer, dónde queda la escuela, dónde queda la iglesia, dónde hay un chircal, dónde hay el sitio del carbón para las estufas, dónde queda la pila de agua, porque no habían redes del acueducto como hoy en día las conocemos, y mucho menos alcantarillado. Y como les comentaba, los lavaderos empezaron a implementarse dentro de las viviendas porque la gente salía a lavar la ropa a las quebradas. En esta época las viviendas eran de dos tamaños: un tamaño para la pareja recién casada, otro tamaño cuando empezaban a tener uno, dos o tres hijos, y otro tamaño cuando tenían de cuatro o más hijos. Efectivamente, con este crecimiento de las familias, las casas que tenían dos variedades de 10 por 10 metros se ubicaban en las esquinas y sobre las carreras, y de 10 por 20 metros se ubicaban sobre las calles. Entonces, en las casas pequeñas, el inicio de la familia, y se trasladaban a las casas más grandes cuando la familia se ampliaba. Era importante determinar que las viviendas estaban en arriendo inicialmente y las personas iban ahorrando el valor, y cuando tenían completo el valor ya las podían adquirir. Aquí podemos ver en la foto de la izquierda una vivienda original que está abandonada, pero tiene puertas, tiene zócalo, ventanería en su concepción original, y aquí una casa que se ha mantenido a través del tiempo.
La urbanización en este momento ha tenido transformaciones. El cerramiento ya no existe, las zonas verdes han sido urbanizadas y estos espacios comunales que mencionaba el profesor Javier ya no existen. En este momento tiene el área es de 24.917.86 metros cuadrados, de los cuales solamente el 11% son zona verde y solo aparece como espacio comunal el edificio central y el parque lateral. El conjunto tuvo inicialmente 5 manzanas, de estas el 37% solamente tiene una intervención. Las viviendas restantes, el 57%, tienen la fachada igual, pero han podido tener al interior alguna intervención que no es notable desde el exterior. Esto generalmente ha coincidido en que cubren la zona del patio y han subido en altura sobre esa zona. Algunas edificaciones han tenido intervenciones en las que se demuele la casa completamente y llegan a una altura hasta de 4 pisos. Se puede también apreciar otro tipo de intervención urbana y ya es que en las zonas peatonales, en los andenes, que antes eran de zona verde, se encuentran en este momento totalmente cerrados en concreto o diferentes materiales. Tienen desniveles y se puede apreciar adoquines, enchapes o material que utiliza el dueño de cada una de las viviendas en el momento en que se determina que puede quitar la zona verde y así lo hace. Adicionalmente se puede determinar que este nivel del piso peatonal no es uniforme, generando unos andenes más altos y otros más bajos que generan también grietas y fisuras y parches que no son realmente pues propios de la zona. Este proceso de investigación entonces determina que hay un 5% de habitantes que llevan más de 40 años habitando el sector, el 45% entre 35 y 25 años y menos de 20 años el porcentaje restante. Sin embargo, hay un especial arraigo por el lugar, por sus características físicas y las personas no están necesariamente de acuerdo con las edificaciones nuevas que se han implementado en la zona, especialmente las que tienen más de 4 pisos de altura. También es importante entender que el barrio, por su consolidación con la ciudad, ya se ve afectada por la contaminación auditiva, condiciones de indigencia y seguridad que lo hacen un poco, la exponen a esos riesgos que anteriormente no se presentaban por estar cerradas. Las condiciones actuales de las vías y las zonas públicas realmente son buenas. Las personas consideran que el buen estado de ellas se debe a las condiciones y los materiales originales. Y el barrio desde el siempre tuvo un alcantarillado para este manejo de aguas residuales y en la actualidad se mantiene. Se adicionó a este sistema alcantarillado acueducto, manejo de aguas lluvias y demás redes como la eléctrica, alumbrado público, para el cual se utilizaron postes y cableado y además redes telefónicas. Como conclusión para este proyecto, podemos decir que el barrio Villa Javier surge como una solución a un problema de salubridad que se dio en la ciudad de Bogotá y que fue el primero de varios espacios urbanos y arquitectónicos que dignifican al hombre en su escala y además le permiten que crezca como persona y como familia, empezando por mejorar sus condiciones de habitabilidad. También vemos que es importante detectar cómo la mejora en las condiciones físicas de una edificación permite también mejorar las condiciones de vida personales y ese crecimiento como persona, como familia y tener un buen lugar en la sociedad. Es importante aquí entender entonces a esa vivienda como la célula básica y que además la importancia de gestionar correctamente los recursos y optimizarlos se percibe claramente en la concepción de Villa Javier, el proceso de autoconstrucción, toda la planeación inicial, todo tenía una muy buena directriz que permitió entonces confirmar que un proceso organizado
ofrece resultados positivos y que se mantienen a través del tiempo. Este proyecto indudablemente sirvió de motivación para pensar las condiciones que hoy en día estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, que muy seguramente la arquitectura de aquí en adelante también tiene que cambiar después de esta situación que estamos viviendo. Entonces, uno de los equipos de investigación del grupo SIGA ha propuesto un proyecto sobre cuáles pueden ser las modificaciones que tendrán que implementarse en diseño y construcción de los nuevos proyectos de construcción por esta situación que se vive. Muchas gracias. Muchas Que gracias estén a muy todos. bien. Listo.